Vamos a ver que las operaciones de reunión, de orden, de puesta en correspondencia, de adición, se van a formalizar o pueden formalizarse como categorías de pensamiento que se dividen en diferentes ámbitos, como por ejemplo la clasificación, la seriación, el número, la medida, el tiempo, el movimiento, la geometría, la fuerza. Estos ya se encuentran en la cognición, por ejemplo, del bebé, tienen ahí sus raíces en la etapa sensoria-motora, y como ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, los bebés ordenan, ponen en relación los juguetes, y al igual que las acciones simbólicas, pero lo que falta en esas etapas es, es el orden, la coordinación y la relación entre los objetos. Cuando hablamos de objetos, tenemos que hacer referencia a que son fenómenos objetivables, es decir, que pueden ser estímulos, situaciones, objetos concretos, acciones, conceptos. Y también tenemos que tener en cuenta que esta etapa tiene sus limitaciones. Las operaciones se remiten a determinados objetos, que son los objetos concretos, que son físicos, morales o afectivos, y no ya enunciados que están desligados de la realidad percibida por el niño, por niño, niña, niña. La primera de las etapas es la etapa sensoria-motora, a la cual ya hicimos referencia anteriormente. Esta etapa se caracteriza por la inteligencia práctica y preverbal basada en la acción directa sobre el mundo que nos rodea. La segunda etapa, que también fue descripta, la etapa preoperatoria, es en la cual se da la interiorización de la acción, pero mediada por la representación. Es decir, que la función simbólica permite el desarrollo de las acciones mentales, lo cual presenta una característica principal. Es decir, que estas acciones mentales están aisladas entre sí, no presentan conexiones y a su vez también dependen de los datos perceptivos. La tercera etapa, la etapa operatoria concreta, presenta a las operaciones como acciones mentales que están coordinadas entre sí. Y esto se diferencia totalmente de la etapa anterior, ¿sí? En la etapa anterior no hay relación, coordinación entre las acciones mentales, y en esta sí hay relación entre las acciones mentales y una coordinación que las regule. Estas acciones mentales a su vez pueden desprenderse de la situación presente, es decir, pueden ser pensadas en un tiempo anterior, en un tiempo futuro o en el presente, en un espacio o en otro. Y esto le permite generar inferencias o deducciones mucho más complejas. También como característica principal de esta etapa es que el pensamiento lógico se basa en estructuras de pensamiento en donde las acciones mentales se encuentran relacionadas, coordinadas y son reversibles, permitiendo una forma de pensar y de razonar mucho más objetiva, estable y móvil. Cuando hacemos referencia, mejor dicho, a la reversibilidad, es porque estamos hablando de la capacidad de desplegar acciones mentales en un sentido y en el sentido inverso. Y cuando hablamos de coordinación de las acciones mentales, se debe a que las relaciones que entre estas acciones se entablan permiten la articulación de diferentes dimensiones y de tener en cuenta aspectos o sucesos anteriores o posteriores, o cuestiones virtuales, es decir, cuestiones que no son presentes en ese momento, en la resolución de las tareas. Para pensar la reversibilidad tenemos que tener en cuenta que esta reversibilidad tiene sus raíces, por ejemplo, en el grupo práctico de los desplazamientos o en el esquema de objeto permanente del periodo sensorio-motor. Veníamos sosteniendo que las operaciones se presentan como acciones mentales que están coordinadas entre sí. Vamos a ver que esas acciones cognitivas consisten en reunir información, ponerla en relación, en correspondencia, introducir reciprocidades.
esas relaciones entre la información que van a permitir que podamos coordinarlas, ¿sí? Es lo que a su vez también nos permite que se puedan suceder las transformaciones reversibles. Esas relaciones que van en una dirección y pueden ser leídas en sentido inverso. Esa reversibilidad se va a presentar en forma de inversión o en forma de reciprocidad. El juego va a estar dado por el juego de reglas y el juego de construcción. Vamos a ver que es una etapa donde comienza a aumentar la intensidad y cantidad de relaciones sociales que se empiezan a entablar, y también la variación desde la perspectiva única e individual a una perspectiva que se empieza a multiplicar gracias a esas relaciones sociales. También, con respecto a la descentración, podemos decir que después de los 6 años los niños pueden contemplar más de una dimensión o de la perspectiva propia, porque ya pueden prestar atención a más de un aspecto de un estímulo que se les presente, y relativizar la atención, que les permite el acceso a un pensamiento menos egocéntrico y más objetivo, basado ya en las relaciones del objeto con lo que lo rodea. También relativizar su atención le permite la descentración en sí mismo para considerar otras perspectivas, puntos de vista y explicaciones a partir del esfuerzo mental. Vamos a ver que este juego reglado, que se basa, que está muy asociado a lo que tiene que ver con la construcción moral y social, luego de que puede empezar a asimilar las diferentes perspectivas, va a poder cambiar las normas en función del consenso social. Con respecto al dibujo, vamos a ver que hay un realismo intelectual al comienzo de la etapa, que deja de ser primitivo ya para graficar los atributos del objeto o modelo, pero que lo hace sin perspectiva. Es decir, si dibuja una silla que ve de costado, igual le va a dibujar las cuatro patas, o por ejemplo puede también aparecer transparencias o pseudo rebajamientos, donde integra más de un plano. Por ejemplo, las distancias. Si bien se lo imagina en mayor distancia, no les va a disminuir el tamaño en el dibujo. En cambio, en el realismo visual, ya después de los 8 o 9 años, se presenta gráficamente solo lo que puede verse, o lo que pueden estar, o lo que debe estar visible, ya poniendo en juego una perspectiva. Hay una disminución de los objetos del fondo del dibujo, lo cual marca la incorporación de planos como logro gráfico, y también contempla las diferentes posiciones en un plano, porque ya empieza a respetar todo lo que son los ejes y coordenadas. En esta etapa la percepción tiene gran importancia, pero ya no se basa en la primacía de la percepción de los objetos para ser representada, sino que el dato perceptivo lo incorpora como información inmediata que le va a permitir entender el contexto, y de inferir conclusiones más allá de lo percibido. Esto es generar relaciones en una estructura de conocimiento que le permita agrupar ideas, las cuales a su vez cobran sentido dentro de esa estructura. Esto se va a deber al protagonismo que toma el razonamiento y las deducciones lógicas. Si, por ejemplo, en una carrera de autos se detiene cuando cada uno, se detiene una carrera de auto donde cada uno guarda una posición y se le pregunta al niño menor de 6 años cuántos autos tiene detrás el auto que va ganando, suponiendo que son 4,
el niño los cuenta y responde 3. Si le pedimos que se dé vuelta y sacamos los autos dejando solo el último y le preguntamos cuántos autos tenía adelante, el niño necesariamente va, o mejor dicho, el niño va a necesitar contarlos para podernos responder, aunque la respuesta sea la misma que la anterior. En cambio, si esta prueba se hace con un niño que han iniciado o conquistado la descentración, pudiendo extraerse de la percepción en ese momento, podrán deducir que el número no va a variar y por lo tanto van a ver tantos autos delante del último como tantos autos atrás del primero. Vamos a ver que progresivamente los niños y niñas descubren acciones, situaciones que van a ser compensadas volviendo al estado inicial por reversibilidad, ya sea en cantidad, que es la suma y la sustracción, en espacio o en volumen. Esto se da gracias a un pensamiento que se torna móvil y relacional entre objetos, donde las representaciones adquieren cierta reversibilidad contraria a la irreversibilidad que es muy característica de la etapa anterior. Solo después de los 6 van a comenzar a entender lo que es la conservación, a pesar de los cambios perceptivos. Es decir, que pueden, por compensación, entender la conservación del número más allá de que haya una variación visual. Y esto se va a lograr cuando pueden sostener las correspondencias término a término, aunque no haya correspondencia visual. Pero para que esto se pueda dar, estamos hablando de que hay de que hubo ya, se puso en juego una intuición articulada que hizo una aparición previa, ¿no? El pensamiento operacional concreto puede percibir y tener en cuenta las transformaciones. Ya no solo presta atención a las situaciones iniciales y finales, sino que el pensamiento, que es más móvil, permite que puedan prestar atención y explicar dichas transformaciones a partir de que tienen en cuenta aspectos dinámicos y cambiantes de los sucesos. A diferencia de los más chicos, que estos fijan su atención solamente en los estímulos actuales y no los ponen en relación con los sucesos que los antecedieron o los que vienen después. También hay un reconocimiento del cambio en la percepción, ¿no? Porque el problema de la conservación se instala como conceptual, porque en un comienzo puede percibirse que hay una relación entre los estados y transformación, aunque no puedan explicarla. Las operaciones, por ejemplo, pasando a otro tema, las operaciones de reunión, orden, de puesta en correspondencia, de adición, que se formalizan como categorías de pensamiento y que se dividen en diferentes ámbitos, como por ejemplo son la clasificación, la seriación, el número, la medida, el tiempo, el movimiento, la geometría, la categoría de fuerza, de causalidad, ya se encuentran en la cognición del bebé, o sea, tienen sus raíces ya en el periodo sensoriomotor. Y como ejemplo de esto tenemos cuando el niño ordena sus juguetes, los pone en relación, y al igual que en las acciones simbólicas, pero solo que falta la coordinación de las relaciones entre los objetos. Cuando hablamos de objetos, vamos a hacer referencia a que son fenómenos objetivables, como por ejemplo estímulos, situaciones, objetos concretos, acciones, conceptos. También tenemos que tener en cuenta que hay limitaciones dentro de esta etapa.
Las operaciones concretas se remiten solamente a determinados objetos, que son los objetos concretos, objetos físicos, morales, afectivos, y que no han enunciados y no enunciados, o sea, están desligados de la realidad,